Aprendo en casa. Con la básica alternativa. Hola, ¿qué tal jóvenes estudiantes del primer grado de Educación Básica Alternativa del ciclo avanzado? Como siempre los saludamos el profesor Wilfredo y la profesora Narda. Hoy culminamos nuestra semana 25 de trabajo en el área de comunicación, con el tema Fundamentamos nuestras ideas para lograr una convivencia armoniosa en nuestra localidad. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Constituye un refrán que significa que en ocasiones expresamos nuestras ideas y pensamientos, pero demoramos en ponerlos en práctica en nuestra vida cotidiana. Es que resulta difícil ser coherentes en nuestro pensar, decir y actuar. No obstante, no es imposible. La semana anterior has leído sobre cómo convivir en armonía con el entorno y los seres que lo habitan. Sin embargo, aún no nos hemos expresado al respecto. ¿Consideras que en tu localidad sí se puede convivir de manera armónica? ¿En qué medida están preparadas o preparados para ello? La convivencia armoniosa implica también experimentar conflictos. En esta experiencia de aprendizaje valorarás tu rol en la construcción de una sociedad que busque el bienestar y la armonía para todas y todos por medio de tu opinión informada y sustentada, que defenderás con razones y hechos. Tu localidad constituye tu entorno más inmediato y resulta imprescindible que desde la actividad que realizas, además de ser estudiante de un SEBA, propongas ideas para aportar al bienestar común y al progreso. Surgen a veces situaciones que impiden el crecimiento local. No obstante, dichas situaciones no deben ser un obstáculo, sino por el contrario, un reto para superar y obtener aprendizajes. Por ello, te invitamos a participar activamente del desarrollo de tu localidad a través de tus ideas y de acciones que las concreten. Profesora Narda, ¿qué actividad desarrollaremos? Desarrollaremos dos actividades. En la primera actividad expresarás de modo sustentado tu postura a favor de una convivencia armoniosa en tu localidad por medio de la elaboración de un texto argumentativo. En la segunda actividad expondrás dicho texto como un discurso que dé a conocer a tus familiares lo que piensas y los exhortes a que se sumen a este propósito. Iniciamos con la primera actividad. Elaboramos un discurso argumentativo a favor de la convivencia armoniosa. Busca un espacio donde pueda desarrollar las actividades con tranquilidad. Recuerda lavarte las manos y desinfectar tus útiles o materiales antes de empezar. Si tienes alguna dificultad, solicita el apoyo de un familiar o de tu docente, según los canales de comunicación establecidos. Un texto argumentativo expone una posición, a favor o en contra, de un tema que podría ser polémico o no. La posición es defendida por medio de razones y hechos potentes y confiables. La argumentación de la postura, con la finalidad de convencer al destinatario
e invitarlo a que actúe según lo expuesto. En el texto argumentativo predomina la función apelativa del lenguaje, pues se busca que el lector o el oyente muestre interés en las ideas vertidas y se persuada de que la postura presentada es la correcta. ¿Recuerdas que en la semana 8 elaboraste un ensayo? Este es un tipo de texto argumentativo. Revisa las características del texto que elaboraste en esa oportunidad. Ahora vamos a profundizar algunos aspectos del texto argumentativo. Para ello, lee la información presentada en la página 90 del texto interdisciplinario Archivo 2. Pautas para realizar el discurso argumentativo. Introducción. Evaluar si el tema elegido es de interés público y si el punto de partida es sobrio, adecuado, justificable o lógico. Tesis. Evaluar si la postura e idea central tomada es la más adecuada y lógica. Argumentación. Evaluar si los hechos, datos y opiniones garantizan o avalan la tesis. De igual modo, verificar si los argumentos presentan evidencias o pruebas. Conclusión. Comprobar si las razones expuestas, la postura y tesis son las más razonables y reales. El discurso argumentativo constituye la exposición oral del texto argumentativo escrito. El propósito es convencer al destinatario y exhortarlo a que actúe o piense de acuerdo con la postura presentada. Este se refuerza no solo con el mensaje verbal, sino que se utilizan recursos no verbales y paraverbales para lograrlo. El discurso argumentativo se estructura de la siguiente manera. 1. Introducción. Se presenta el tema y la postura del autor. La tesis. 2. Desarrollo. Se presentan los argumentos, es decir, razones o sustentos, que defiendan la tesis. Por cada argumento se puede escribir un párrafo. La argumentación debe ser válida y confiable. 3. Conclusión. Se reitera la postura, es decir, la tesis, y se resume muy brevemente la argumentación. Por último, se exhorta al receptor a que actúe o piense de acuerdo con lo expuesto. Ahora te pedimos que leas el texto, discurso del secretario general de la ONU, pronunciado en la conferencia La lucha contra el terrorismo en pro de la humanidad, una conferencia sobre las raíces del mal, que se encuentra en la página 93 del texto interdisciplinario Archivo 2. Nueva York, 22 de septiembre del 2003. Excelentísimo señor primer ministro, excelentísimo señor presidente, profesor Wessel, excelentísimos señores, amigos, permítanme felicitarlos a usted, señor primer ministro, y a usted, Elie, por organizar esta conferencia única sobre un tema de fundamental importancia. El terrorismo ha amenazado por muchos años a los Estados miembros de las Naciones Unidas y la organización se mantiene activa contra este en muchos frentes. Recientemente, las propias Naciones Unidas
fueron blanco de un ataque terrorista atroz y despiadado, en que murieron muchos colegas y amigos irreemplazables. Estoy profundamente apenado por su pérdida. Eran algunos de los mejores de los nuestros. El terrorismo es una amenaza mundial y nunca se lo puede justificar. Cualquiera sea el objetivo, no puede dar a nadie el derecho de matar a civiles inocentes. Por el contrario, el uso del terrorismo para llevar adelante cualquier causa, incluso una digna, solo puede envilecer esa causa y con ello perjudicarla. En la lucha contra el terrorismo, nunca debemos rebajar nuestras normas al nivel de las suyas. Por consiguiente, los estados deben velar porque al combatir a los terroristas respeten los límites que impone el derecho internacional humanitario al uso de la fuerza. El no hacerlo puede menoscabar nuestros valores compartidos. Para combatir el terrorismo, no solo debemos luchar contra los terroristas, tenemos que ganarnos los corazones y las mentes. Para lograrlo, debemos empeñarnos en resolver controversias políticas, concebir una visión de paz y desarrollo y esforzarse por hacer realidad y fomentar los derechos humanos. Y solo podemos lograr todo esto con eficacia si colaboramos mediante las instituciones multilaterales, en primer lugar mediante las Naciones Unidas. Si estas ideas nos orientan en la formulación de nuestra respuesta al terrorismo, nuestra postura moral en la lucha contra el terrorismo quedará asegurada, y no entregaremos una victoria a los terroristas, sino un rechazo punzante, tanto de sus métodos como de su visión del mundo. Muchas gracias. Luego de haber leído, responde las siguientes preguntas. De acuerdo con el título, ¿de qué trata el discurso? ¿Qué significa las siglas ONU? ¿Has oído hablar de la ONU? ¿Qué es la ONU? ¿Qué opinas de la forma como se dirige a algunas autoridades usando el vocablo excelentísimo o excelentísimos? ¿Qué tipo de registro lingüístico se utiliza? ¿Por qué al final de algunos párrafos se emplea entre paréntesis los 3 puntos suspensivos? Nuestro país ha vivido una época con características similares a las descritas en el discurso. ¿Cuál es tu opinión en relación con el terrorismo mencionado en el texto? Amplía tu respuesta. Ahora analizarás cada párrafo para identificar la idea principal y las ideas secundarias de cada uno. En el primer párrafo se identifica a quienes está dirigido el discurso: un primer ministro, un presidente y otras autoridades asistentes. En el segundo párrafo, el autor felicita a los organizadores de este evento por su trascendencia y menciona incluso que las Naciones Unidas han sufrido ataques terroristas, ante lo cual manifiesta su profunda tristeza. En este párrafo presenta el tema, su posición en contra del terrorismo. ¿Cuál es la idea principal del tercer párrafo? La idea principal y la postura tesis del texto es: el terrorismo es una amenaza mundial y nunca se lo puede justificar. El resto complementa dicha idea, por lo tanto, son ideas secundarias. En los siguientes párrafos se presenta la argumentación que defiende la tesis.
¿Cuál es la idea principal del cuarto párrafo? La idea principal de este párrafo es: en la lucha contra el terrorismo nunca debemos rebajar nuestras normas al nivel de las suyas. El resto son ideas secundarias que amplían a la idea principal. ¿Cuál es la idea principal del quinto párrafo? La idea principal es: para combatir el terrorismo no solo debemos luchar contra los terroristas, tenemos que ganarnos los corazones y las mentes. La complementan las ideas secundarias que aparecen después. El sexto párrafo constituye la conclusión del discurso. La idea principal es: y no entregaremos una victoria a los terroristas, sino un rechazo punzante, tanto de sus métodos como de su visión del mundo. El autor del discurso exhorta a un rechazo total contra el terrorismo, contra sus métodos y contra su visión del mundo. ¿Qué te parece? Ya analizaste la estructura del discurso argumentativo y encontraste las ideas principales de los párrafos. A continuación, escribirás el texto argumentativo para tu discurso a favor de la convivencia armoniosa en tu localidad. Para ello, sigue estas pautas. Durante la planificación, responde las preguntas del siguiente cuadro. Propósito: ¿para qué escribiré? Tema: ¿sobre qué escribiré? Registro lingüístico: ¿qué registro lingüístico usaré? Destinatario: ¿a quién o quiénes me dirigiré? Investiga en periódicos, revistas, textos escolares, en páginas de internet sobre qué argumentos, razones podrías emplear para que tu discurso sea confiable, válido y convincente. Puedes preguntar, además, a las personas con quienes vives. Reúne toda la información posible. En el siguiente cuadro, ordena y organiza la información de acuerdo con lo solicitado. Introducción: ¿qué tema abordarás? ¿Qué tesis presentarás? Desarrollo: ¿qué argumentos emplearás para sustentar tu tesis? Conclusión: ¿cuál es el resumen de tu argumentación y de tu tesis? No olvides registrar todas tus respuestas a dichos cuadros en tu portafolio. Durante la redacción, escribe la primera versión de tu texto o discurso argumentativo siguiendo la estructura del cuadro anterior. Usa oraciones simples y algunas oraciones compuestas enlazadas por conectores de adición, causa, consecuencia, contraste, equivalencia, secuencia. Considera las normas de ortografía, de puntuación y de uso de mayúsculas. Siempre revisa cuál es tu tema y cuál es tu tesis, a fin de que orientes toda la argumentación en función de ambos. Revisa la versión en borrador y verifica que tu texto sea correcto, coherente, cohesionado y adecuado al público a quien te diriges. Te recomendamos que sea muy comprensible para quienes lo leerán o escucharán, para que logres tu propósito. A partir de lo revisado y de comentarios que pudieran plantearte las personas con quienes vives, mejora tu texto escribiendo las versiones que sean necesarias hasta que obtengas la versión final. Continuamos con la actividad 2. Expresamos el discurso argumentativo para lograr nuestra convivencia armoniosa.
En la actividad anterior, escribiste el discurso argumentativo que ahora expondrás ante las personas con quienes convives. ¿Te sientes preparada o preparado? Estamos seguros de que sí lo estás, pues tú has elaborado tu discurso desde que investigaste hasta que produjiste la versión final. Lee varias veces tu texto hasta que estés muy familiarizada o familiarizado con este. Practica la exposición ante un espejo si es posible, para que observes los gestos y los movimientos corporales que realizas. Asimismo, cuando debas enfatizar una idea, varía el volumen de tu voz, la intensidad y la forma en que pronuncias oraciones declarativas, interrogativas o exclamativas. Convoca a tus familiares al lugar de tu casa en la hora y el día previamente acordados. Ten a la mano un esquema de tu texto y el texto completo, solo como apoyo durante la exposición de tu discurso. Expon tu discurso argumentativo para lograr una convivencia armoniosa en tu localidad. No olvides grabar tu presentación. Hazlo con mucho entusiasmo y con la convicción de que persuadirás a tu público. Recuerda hacer uso de recursos no verbales y paraverbales. Finalmente, agradece a tus familiares por su amable asistencia y tiempo concedido. Puedes preguntarles cómo vieron tu desempeño. A fin de que evalúes cómo expusiste tu discurso, utiliza la siguiente lista de cotejo. ¿Elaboré un esquema para organizar el texto que expuse? El discurso que expuse muestra una postura a favor de lograr una convivencia armoniosa en mi localidad. ¿He adecuado el registro lingüístico al público a quien me dirigí? Mi discurso presenta argumentos contundentes que defiendan mi postura. ¿Se aprecian claramente los párrafos de introducción, desarrollo y conclusión? ¿Expuse con claridad, fluidez y seguridad en mí? ¿He usado recursos no verbales y paraverbales para que mi texto sea comprensible y amigable para mis oyentes? ¿He logrado exhortar a mi público para que actúe o piense de acuerdo con la conclusión del discurso? No olvides que dicho cuadro lo encontrarás en tu portafolio. ¿Qué presentarás a tu docente del área? 1. El desarrollo de tu portafolio, archivo 3. 2. El vídeo donde se te vea realizando tu discurso. 3. Fotos donde se te vea realizando el trabajo remoto. Muy bien, chicos, hasta aquí hemos culminado con esta experiencia de aprendizaje en el área de comunicación. Nos vemos hasta la próxima.